Muy buenas, que Dios los bendiga a todos en este tiempo, ponga paz en nuestros corazones y dispongámonos hoy a escuchar una palabra que es conocida por todos. Hoy no vamos a hablar de algo nuevo, es algo que ya se conoce, algunos lo habremos experimentado, otros habrán escuchado sobre eso. Creo que está claro que cuando uno nace, y hablo de la parte biológica, no hablo del nacer de nuevo, pero cuando uno nace con una serie de necesidades. Ya lo habíamos tocado en enseñanzas anteriores. Necesidades básicas o fundamentales. Hay una necesidad de alimento. Por eso los bebés que no saben hablar lloran, porque quieren alimento. Las mamás identifican fácilmente el tipo de llanto que tiene el bebé. Dice, está llorando porque tiene hambre. No, está llorando por tal cosa. Y van y buscan cómo suplirle esa necesidad. Sí. Luego, el mismo bebé también tiene esa necesidad de abrigo, de sentirse abrigado. Pasó 9 meses en el vientre de su mamá, ahí en un ambiente bien acogedor, que cuando salió, como dicen, a la calle, se asustó y comenzó a llorar. ¿Qué es esto? Estaba bonito antes. Y a veces llora y entonces va la mamá, lo arrulla, el papá también, viene la abuelita, el tío, la hermanita. Ahí van todos a arrullar al bebé y a él se calma. Pero hay una necesidad que es la necesidad afectiva. Hay una necesidad afectiva, el sentirse amado, el sentirse reconocido por alguien y que le exprese ternura, cariño, ese calorcito. Muchas de estas necesidades que el bebé tiene cuando nace, que obviamente conforme va creciendo, también estas necesidades no desaparecen. Esas permanecen y son constantes. El bebé lloraba cuando tenía hambre. Hoy, si alguien tiene hambre, dice, tengo hambre. ¿Ya? Y aunque coma, satisface esa necesidad de manera temporal, pero más luego va a volver a tener hambre. Igual con la parte afectiva. El sabernos y sentirnos amados, más que ocupar un lugar en nuestra vida, es un vacío que hay en nuestros corazones, principalmente por causa del pecado. Y cuando uno quiere llenar ese vacío que ha sido producido por el pecado, hace que muchas personas busquen algo o alguien con que llenarlo. Buscan cómo satisfacer esa necesidad. Y buscan a veces lugares, a veces objetos o cosas o personas para llenar. Y ahí es donde algunas personas caen o han caído en ciertos vicios, placeres o apetitos de la carne. Ahí en las famosas delicias del mundo, en la fama, riquezas, o inclusive con algo que aparentemente no es dañino, como los éxitos, los títulos, el reconocimiento. Que tarde o que temprano, todo eso, no importa cómo ande buscando uno, cómo satisfacer esa necesidad de llenar ese vacío, termina teniendo una vida infelizmente carente de sentido real y verdadero. Terminan las personas más vacías. Sale por ahí un dicho que dice que esta persona era tan pobre que lo único que tenía era dinero. ¿Ya? Porque buscan cómo satisfacer ciertos vacíos por medio de algo, de alguien o de lugares. Piensan que yéndose a tal lugar van a poder llenar ese vacío.
Pero todo vacío producido por las insatisfacciones solo puede ser llenado por Dios. Y eso es cuando uno le permite al Espíritu Santo que habite en uno y sane esas grietas, esa herida que hay en nuestro corazón. El título de la enseñanza, para aquellos que están anotando, es ¿me amas? ¿Me amas? El adversario siempre ha querido hacerle creer a las personas que Dios no los ama. Él siempre busca cómo decirte o hacerte sentir, pensar, creer que Dios no te ama. Cuando las circunstancias lo agobian a uno, cuando uno está en medio de esas crisis, llámense emocionales, financieras, familiares, o de la índole que sea esa crisis, el adversario empieza a bombardearte ahí tu mente con pensamientos similares a esto. Si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Y uno termina a veces creyéndose y dice, cierto, si Dios me amara, no estaría yo en esta situación. Si Dios es amor, ¿por qué permite que me pasen estas cosas? Y a veces tal vez no son de manera directa y lo ven en una segunda o tercera persona, algún familiar y dice, si Dios lo amara, no estaría pasando por eso. ¿Recuerdan a Job? Tenía 3 amiguitos que para tenerlos mejor estar solo, pero en medio de la desgracia que él estaba viviendo o había acontecido, ellos le llegaron a decir, algo hiciste. Por eso Dios te está tratando de esta manera. Y él estaba confundido. Y eso le pasa a muchas personas, porque piensan que Dios no los ama. Pero el saber que Dios me ama no es algo que uno aprende de oídas. No es porque alguien me lo dijo. Esto es una experiencia tan especial que por más que yo tratara de decírsela, de escribírsela de manera matemática, física, química, biológica, de cualquier manera, es difícil podérselo expresar hasta que uno lo experimente. Puedo darles información. Cuando yo era viejo y no conocía de Dios, vivía sumergido en una multitud de pecados, 3 palabras cambiaron mi vida. Dios te ama. Al escuchar yo y entender que Dios me amaba, porque pude ver a través de la cruz lo que Jesús hizo por mí, explotó mi realidad y me di cuenta que realmente Dios me amaba. Lloré, no sé si fueron 5 minutos o 20 horas, no lo sé, pero lloré, como calcetín me di vuelta, me desbordé delante de Dios. Pero por más que yo se los explique a ustedes, si ustedes no lo han experimentado, no lo van a entender. Eso hoy a mí me sostiene, el saber que Dios me ama. Pero alguien que no conoce de Dios o no ha experimentado el amor de Dios, difícilmente va a entenderme o va a entendernos cuando ustedes traten de decirle, no, si Dios te ama. Es como que les dijera ahorita a todos ustedes, la tierra es cuadrada, y unos podrían decir, no, es redonda. Y yo les preguntaría, ¿has salido al espacio para ver que es redonda? ¿Lo has comprobado que la tierra realmente es esférica? Y podría decir, pues no, pero yo lo sé. Igual, con esto del amor de Dios, uno a veces cuesta poder explicar, tratar de mostrar que Dios te ama. Tenemos que entender como base del conocimiento que el amor de Dios es una experiencia personal y sobrepasa todo entendimiento. Yo les he puesto el ejemplo con el chocolate. Todos conocen el chocolate, todos han probado el chocolate.
Si yo les pidiera que me lo describieran, por más que me lo describan, yo, si nunca he probado el chocolate, no voy a poder entender y saber qué es el chocolate hasta que yo lo pruebe, hasta que yo lo experimente. Estoy seguro que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de estar cara a cara con Dios y no morirse, y le pregunta uno a Dios, no sé, imagínate que está a tu lado ahí sentado, codealo, voltealo a ver y decirle, mira Dios, ¿realmente me amas? Si Dios se nos presenta hoy aquí y tenemos la oportunidad de hacerle una única pregunta y le preguntamos, Dios, ¿me amas? Estoy seguro que podríamos encontrar nosotros en su palabra la respuesta, sin necesidad de preguntárselo a Él. Creo que todos habremos leído y hemos conocido esta palabra en Jeremías, en el capítulo 31, el profeta Jeremías, en el capítulo 31, la segunda parte del versículo 3. Jeremías 31:3 dice, esto dice Dios, te lo dice hoy, esta mañana, y ya te lo había dicho con anterioridad. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero alguien me podría decir, bueno, era Jeremías, era un profeta, el Antiguo Testamento, pues vayámonos ahora al Nuevo Testamento, a Pablo, al libro de Romanos, a la carta de Romanos, perdón, el capítulo 5 y el verso 8, un verso conocidísimo por todos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Pero estas palabras te podrían sonar huecas si de corazón nosotros no buscamos a Dios. Por más que el Creador del universo te lo exprese, te lo demuestre, que Él te ama, si tú no quieres dejarte amar, Él no podrá hacer nada ante la dureza de tu corazón. Ya lo decíamos, Proverbio 1500.28, ¿verdad? En que dice, y a la fuerza ni los zapatos entran. Dios te respeta, te da la libertad. Está en ti la decisión de dejarte amar. Tal vez en tu vida no habrías experimentado el amor de un papá porque no estuvo presente. O peor, si estuvo presente te maltrató. Y tal vez no te maltrató de manera directa o física a ti. Tal vez lo hizo con tu mamá o lo hizo con tus otros hermanos. Y entonces tenés la imagen de que el padre no ama. Y eso se lo trasladas a Dios y decís, si Dios es padre, tampoco Él ama. Y más que esto que me está pasando a mí, no puede ser. No, Dios no es amor, no me ama. Eso es lo que el adversario busca, cómo minar el conocimiento y tu fe a través de esos pensamientos. Nosotros por eso, estando claros de que tenemos necesidad de buscar a Dios primero y debemos de hacerlo de corazón, te aseguro que nosotros vamos a encontrar más que una respuesta. Vamos a encontrar la verdad. En Jeremías, volviendo nuevamente a él, en el capítulo 29, en el verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que en el corazón del que veníamos hablando, que estaba vacío, para poder llenarlo, tenemos que buscar a Dios. Hay personas que han buscado cómo llenar ese vacío en drogas, alcohol, en placeres. Otros, queriendo llenar su corazón, lo han hecho con conocimiento y se han metido en asuntos de estudios de filosofía, religiones, o querer llenar ese corazón, ese vacío, en ese corazón, con grandes títulos, estudios, reconocimiento, fama.
Pero bueno, vamos ahí mismo en el Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Vamos a leer un par de versos, Deuteronomio, capítulo 4, del verso 29 al verso 31. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si no lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. Amén. Parece que todos se olvidaron que Dios hizo promesa a nuestro Padre. Deuteronomio 4, 29 al 31. Espero habérselos leído bien, o la impresión de mi Biblia dice otra cosa. Dice que Él no te va a dejar. Él no te va a dejar, no te va a destruir, ni se va a olvidar. No se va a olvidar de ti. Así que una vez que has experimentado el amor de Dios y empezado a caminar en su camino, vas a encontrarte en ocasiones con que el viento es contrario. Va a hacer que la barca de tu vida no avance. Y por más fuerza y energía que apliques para querer avanzar, ese viento contrario te lo va a impedir muchas veces. Y vas a sentir que mejor tiras la toalla. O te va a ser más fácil decir regresar de donde salí. Muchos han vuelto de donde salieron, o más que de donde salieron, de donde Dios los sacó. Creo que han conocido personas en esa condición que estaban antes en un punto de su vida en que ya no quedaba más que ir para arriba, porque habían tocado fondo. Y cuando dieron 2, 3 pasos o escalones hacia arriba y sintieron que había mucha presión, mucha carga, mucho viento contrario, retrocedieron y volvieron a su situación anterior. El adversario nuevamente va a venir con esos dardos incendiarios a quererte hacer que flaquees, que te debilites, que renuncies a tu fe, esa fe que has puesto en Cristo Jesús. Lo hemos hablado en diversas ocasiones. Pedro pudo caminar sobre el agua, grandioso, pero apenas apartó la mirada de Jesús, él comenzó a hundirse, porque se fijó en lo fuerte del viento. No fue un pecado lo que hizo que se hundiera, fue porque apartó la mirada de Jesús. Y algo que también pasa a veces por alto es que Jesús lo saca, lo rescata, y regresaron a la barca, pero regresaron caminando sobre el agua. Y la tormenta no se había calmado hasta que ellos subieron a la barca. Así que mientras tengamos la mirada en Jesús, va a haber tormenta. Pero tenemos la mirada fija en Él y vamos a poder caminar sobre la tormenta, sobre el agua. Y si estamos agarrados, o mejor dicho, nos dejamos agarrar de Jesús, igual seguiremos caminando sobre el agua, aunque la tormenta arrecie. Amén. Amén, ok. Hoy ya lo veo caminando sobre el agua, pues. Pero ahora, si tú estás seguro de que Dios te ama, porque has experimentado, como les dije, su amor, has visto cómo Él te ha salvado de las fauces del león, te ha librado de las cadenas de la opresión, te ha rescatado del fango cenagoso, te ha librado de esas llamas de fuego que te estaban antes consumiendo. Es porque has entendido, comprendido que Dios te ama, y eso es una experiencia personal, no es porque alguien te contó el cuento. Muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, angustiosas, tristes,
han pasado por situaciones duras, pero mientras mantengan su fe y se mantengan firmes, caminando sobre esa agua y esa tormenta, la sonrisa de ustedes no se le va a borrar y la gente va a decir, ¿y este? ¿Y aquella? ¿Qué les pasa? En medio de esta situación, sonríen. En medio de esta cosa difícil, triste, violenta, negativa que les está azotando en su vida, mantienen una entereza y es porque saben que Dios los ama. Es en estos momentos, en medio de la tormenta, que pudiesen tal vez estar pasando hoy o no, no puedo decir, estás atormentado ahorita, no. De manera general, si hay o no hay tormenta, si hoy Jesús se presentara ahí a tu vida, haya o no haya tormenta, y vas caminando sobre el agua con Él, y Él, Jesús, te pregunta, ya le preguntamos a Él, ¿me amas? Y sabemos que la respuesta va a decir que sí. Pero ahora la pregunta, ahora la situación se invierte. Ahora es Jesús quien pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Dios hoy te pregunta, ¿me amas? Sabemos la respuesta a la pregunta que si Dios te ama. Sí, Dios te ama. Y te lo ha manifestado de diversas maneras, aún en medio de la tormenta. Pero ahora que estás en medio de una tormenta, Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ya sabemos la pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Sé que muchos actuaríamos al primer impulso como Pedro. Eso lo pueden encontrar en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y impulsivamente nosotros podemos responder, sí, Señor, pues tú sabes que te amo, sí, claro, te amo. Puede ser nuestra primera respuesta, así impulsiva, casi reflexiva, sí, Señor, yo te amo. Estoy seguro que ninguno de nosotros como creyentes vamos a dudar que Dios nos ama. Y no solo eso, sabemos cuánto Él nos ama. En Romanos 5:8, que ya lo habíamos leído, dice que Dios manifiesta su amor a todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 nos dice, y también conocida por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que se salve, tenga la vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Vino a salvarme a mí. No vino a decirme, sí, eres un pecador. Sí, eso ya lo sabe y yo también lo sabía y algunas veces lo ignoré. Sí, y mencionan el pecado que sea. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Lo que no sabe es tu respuesta. ¿Me amas? Si nosotros nos examináramos a conciencia y nos preguntásemos, ¿cómo puedo saber cuánto amo yo a Dios? Reflexionemos ahorita, tomémonos, unas 8 horas. Nos vemos de aquí al martes, aquí reflexionando, ¿cómo me doy cuenta que si yo amo a Dios? La respuesta a esta inquietante pregunta aparece también en las Escrituras. Los invito a que abran en el libro El Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el verso 15. Y ahí está la respuesta para que nos demos cuenta cuánto amamos a Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Sencillo.
No hay que buscarle, ¿cómo sería? La explicación al trinomio cuadrado perfecto. Ya, esto es simple. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si amas a Jesús, guarda sus mandamientos. Pero alguien pudiera decirme, bueno, ¿cómo voy a guardar los mandamientos? Tengo que cumplir toda la ley. Son como 600 y pico de mandamientos los que hay, sin mencionar los preceptos, las normas, todo. Tengo que guardarlo. ¿Cómo hago? Me tengo que hacer judío. ¿Qué tengo que hacer? La misma Escritura nos da la respuesta. Vayámonos a la carta de Gálatas, o a la carta que escribió Pablo en el libro, a los Gálatas, a los de Galicia, así sería, o a los galateños, ¿cómo sería? No sé cuál es el gentilicio. Gálatas es el gentilicio de los de Galacia, ¿verdad? Ok, entonces a los galateños le escribió Pablo el libro de la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 14. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amá a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Mi hermano, mi prima, mi tío, mi vecino. Sí, el que está más cercano, en el caso de los que estén casados, pues es su cónyuge, el esposo o la esposa. En caso de que sean viudas, pues, y tengan hijos, pues a sus hijos. El que tenga la dicha de tener su suegra, a su suegra. O sea, si no, pregúntenle a Pablo qué tan dichoso fue. Tu prójimo es el que tenés más cerca, a tu familia, a tu familia ahí. ¿Estás amándolo? ¿Estás amándolo? Y cuando digo estás amándolo, no me refiero a que si lo abrazás o le das besitos o le decís palabras bonitas. ¿Estás amándolo a la manera de Jesús? ¿Cómo nos amó Jesús? Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y Él amó de tal forma que entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué es lo que hizo estando en la cruz? A todos aquellos que lo injuriaban, lo golpearon, lo escupieron, lo maldecían, lo azotaron, lo sangraron, le hicieron sentir lo último como ser humano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdonás a tu cónyuge por la infidelidad que te pudo haber hecho? ¿Perdonás a tu cónyuge, a tus hijos o a tus padres por las palabras ofensivas que te dio, que profirió, por aquella mentira que te hizo, por aquel golpe físico que te dio? ¿Lo has perdonado? No es hacerle el desayuno, huevito revuelto con gallo pinto, para manifestarle que lo amás. ¿Lo has perdonado? ¿Has perdonado? Al comienzo me duele, pero después lo perdono. Sí, produce un dolor. ¿Por qué te duele? Porque algo que tenés adentro en tu vacío y no lo querés soltar, porque no sé si lo sabían, pero mucha gente le quitas ese dolor, ese resentimiento, esa amargura, se lo quitas y sienten que se mueren, porque han sentado su vida sobre eso, sobre una mentira o sobre una falsedad, sobre algo que no es la verdad. Porque si fuera sobre una verdad, que es la verdad, es Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Y ese es el propósito también que Dios tiene también para con nosotros, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si está tu corazón ahí guardado, encapuchado por resentimientos, amarguras, dolores, no has perdonado porque mantener viva esa herida. No buscas cómo ser sanado, no buscas cómo ser curado, desprendido, olvidado de eso. Dios perdonó la multitud de mis pecados y Él ya ni se acuerda de ellos, porque los agarró, los envolvió y los tiró al fondo del mar, hasta allá. Ya, entre Dios y yo, cuando me perdonó, ya no había nada que impidiera que yo me acercara, que Él se me acercara. Ya no había pecado de por medio y podía experimentar el amor de Él de una manera más clara, como lo tuvo Adán en el paraíso, en aquella comunión en que no me daba vergüenza estar desnudo delante de Él. Hoy, por causa del pecado, muchos se ocultan, tapan su vergüenza, tapan su pecado. Romanos, ahí cerca de Gálatas, varias millas náuticas para atrás. Romanos capítulo 13, del 8 al 10, vamos a leer lo que dice. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Amén. ¿Querés cumplir la ley? Amá. Amá a tu prójimo. Dice, cometió adulterio, perdónalo. Mató algo en ti, sentimientos, ilusiones, sueños, perdónalo. Te robó tu juventud, te robó físicamente o materialmente algún objeto de valor, lo vendió, tu cadenita que te dieron en tus 15 años y lo vendió, y era el recuerdo de tu abuelita, era lo más preciado que tenías y lo vendió. ¿Para qué? Para irse a beber guaro. O para ir al billar ahí a divertirse con los amigotes. O lo desperdició en mujerzuela. O al revés, la mujer tal vez le robó al varón para sus vanidades, sus uñas, sus tintes. Perdónalo. Cualquier pecado, ahí lo mencionamos, lo acabamos de leer, perdón, cualquier otro mandamiento, bueno, cualquier otro pecado, si no lo amás, no estás cumpliendo la ley. Perdona. La clave de guardar los mandamientos está en el amar. Amar a Dios primeramente y amarnos unos a otros. Todo esto a la manera de Cristo. Pueden leerlo, no se los voy a leer, léanlo, pero anótenlo. Juan 13:34. Ahí veremos a la manera de Cristo. Y el asunto de guardar no es guardar los mandamientos en una gaveta, en un cajón, ahí debajo de la cama, o adentro de un ropero o un closet, sino el tenerlos en el corazón para poner por obra la palabra de Dios. El vacío que tenés solo puede ser llenado por Dios. Y en tu corazón tenés que guardar sus mandamientos. Pero si está ocupado tu corazón por resentimientos, por dolores, por recuerdos, por hechos que ya pasaron y están ahí en tu corazón, difícilmente va a poder entrar el mandamiento del amor ahí.
al menos que desechemos todo eso. Y en algunos casos duele, como dijeron por ahí. Duele, porque ya está bien arraigado. Estos serían, no, sí conocen las orquídeas, ¿no? Son unas plantas que dan unas flores muy bonitas de diversas variedades. Son bonitas. Pero no sé si sabían, pero esas orquídeas nacen como parásitos en otra planta, en otros árboles. No es que hay un cultivo ahí de ¿cómo que se llama? Orquídea. No, estas nacen como parásitos. ¡Ay, qué bonita! Y así tenemos nosotros muchas veces guardado en nuestro corazón tenemos así guardado en nuestro corazón cosas que consideramos bonitas, pero son un parásito. Son algo que están ahí pegados, que es necesario arrancarlas para que realmente la planta, en este caso nuestro corazón, crezca sano. Hay una especie de, como el hecho, o no podría definirlo, ¿cómo es que se le llama esta planta? No soy bueno en botánica, pero se le conoce como matapalo. Es un bejuco que ha crecido en un árbol y va llenándolo de tal manera en que va secando a la planta, va secando el árbol. Por eso le llaman matapalo. No sé cuál sería el nombre científico de ese bejuco. Y así pasa también en la vida de nosotros. Nuestro corazón, por almacenar, guardar recuerdos, heridas, resentimientos, hechos no perdonados, va secando y matando nuestro corazón. Porque no queremos amar. Si querés amar, comenzá por perdonar. Y perdonarte primero vos mismo. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si no te perdonás porque has almacenado pensamientos, sentimientos contrarios al amor de Dios, has negado o has cerrado la puerta al amor de Dios, porque no te has perdonado. Cometiste un error, cometiste una falta, te llevó a pecar, pero si no te perdonás por haber actuado de esa manera, aunque te hayas arrepentido de tu pecado, no has sanado tu corazón. Bien. Deuteronomio, capítulo 7, verso 12. Hablando de guardar la palabra de Dios. Si siente que los estoy haciendo saltar de un lado para otro en las páginas de la palabra, me alegra, porque es necesario que aprendamos a leer y a leer bien la palabra de Dios. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Esto de guardarlo no es que, sí, como el conocimiento. ¿Quiénes saben el trinomio cuadrado perfecto del que hablé hace ratito? O el teorema de Pitágoras. Todos habrán oído de eso, ahí lo tienen. Como nunca lo han aplicado, ahí está guardado en el conocimiento. No se refiere a eso cuando dice guardar. Se refiere a que lo vas a poner en tu corazón, vas a meditar en él, y eso tiene que dar un resultado. Vas a ponerlo por obra. Así que el haber escuchado la palabra de Dios, sus decretos, mandamientos, leyes, normas, preceptos, y lo guardas en tu corazón con la intención, obviamente, de meditar en ellos y ponerlos por obra, Jehová tu Dios, dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. En Josué 22:5, voy a leerles en la versión La Biblia de las Américas. Ustedes ahí en la versión Reina Valera que tienen, pueden seguirme. Yo les voy a leer en esta ocasión de la Biblia de las Américas. Josué 22,
5. Dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Así que hay que guardar cuidadosamente. Si alguno tiene en su casa algo llamado cristalería, no la loza común y corriente, digamos, que utilizamos, platos, vasos, sino cristalería, saben que hay que tratarla con cuidado, con delicadeza, porque el material es frágil. Hay que cuidarlo con delicadeza. Cuidadosamente dice que nosotros debemos guardar el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. Las leyes que Él mandó, que se resumen ¿en cuál? ¿En cuál se resumen todas las leyes y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En Deuteronomio 6:4 te lo dice ahí, que estas palabras que yo te dicto hoy, las vas a guardar así bien celosamente, pero no las vas a guardar, sino que también las vas a poner por obras, como enseñándoles a tus hijos todas estas cosas. No importa si te vas a acostar o si te acabas de levantar, háblale a tus hijos. No importa si vas a salir de viaje o venir de regreso, háblale a tus hijos. Uno de nuestros problemas es que nuestros padres nunca nos hablaron del amor de Dios, de la manera en que Dios hoy nos los expresa. Sí, algunos de manera tradicional celebraron la Semana Santa y sabían que Jesús un viernes lloró y fue arrestado, y después lo azotaron y luego lo crucificaron y murió. Y después el domingo hicieron ahí una celebración en el que anunciaban que había resucitado, pero a partir de ese lunes hasta después de 360 y tantos días, volvieron a acordarse que Jesús había hecho eso, cuando nosotros deberíamos estar claros todos los días que Él nos ama de tal manera que entregó su vida, perdonándonos todos y cada uno de nuestros pecados. Y no solo eso, no nos dejó solos, nos dio al Espíritu Santo. Y no solo eso, dijo que Él iba a regresar. Y pronto va a hacer eso. Pero no, es algo que muchos, por tradición, un año después, lo recuerdan. Y el resto de los 360 y tantos días, bien, ni pena ni gloria. Eso hicieron nuestros padres. Estamos haciendo eso con nuestros hijos, le estamos enseñando que Dios los ama, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que Él es el principio y el fin, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él es santo, santo, santo. ¿Le hemos enseñado o le estamos enseñando eso a nuestros hijos? Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés. Hay que guardarlo y ponerlos por obra. Deuteronomio 10:12, ahí cerca. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si quieren, no queriendo ser sacrílego, ¿verdad? Pero en vez de Israel, pone tu nombre. Ahora pues, pon tu nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Dios no te está pidiendo mucho.
¿Qué es lo que te dice? Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí en el corazón, Él sabe que había un vacío y Él te lo quiere llenar. Y Él lo quiere llenar de su presencia. Y si estás en su presencia y tenés su presencia, lo tenés todo. Ahí en su presencia no hay tiempo, porque estás en la eternidad. Ahí en su presencia no hay enfermedad. Ahí en su presencia solo hay amor, porque Dios es amor. No sé si querés algo más. Puede ser que por el vacío que hay en nuestros corazones hayan necesidades, y muchas para unos. Decía Pablo, yo estoy contento, dice, ya sea que tenga poco o tenga mucho. Estoy contento, pero muchos de nosotros no estamos contentos aún con lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos. No valoramos al cónyuge, no valoramos a nuestros padres, no valoramos a nuestros hijos, no valoramos a nuestros hermanos, no valoramos lo que tenemos. Y no estoy hablando de las cosas materiales, porque algunos, aunque tienen tal vez una casa, quisieran una casa más grande. No está mal tener esos sueños, pero si no estás conforme, amando lo que ya tenés, va a ser muy difícil que ames aún lo que no tenés. Y si lo llegases a tener, siempre va a haber insatisfacción en tu corazón, porque no está Dios. Porque no está Dios. Por eso Él te dice, quiero yo estar ahí con ustedes, dame, hijo mío, tu corazón, yo ahí quiero estar. Por eso les dijo a los apóstoles, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para que no les pase a ustedes lo que le pasó a Adán, que porque pensó que yo no estaba ahí, se escondió, bueno, cometió un error, pecó y se escondió. Deuteronomio 11, ahí una cuadra antes, el 13 y el 14. Así una cuadra después, perdón. Una cuadra después. Esta vez se los leo también nuevamente en la versión, la Biblia de las Américas. Ustedes leanla ahí en la versión Reina Valera que tienen a mano. Y sucederá, dice, que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor, vuestro Dios, y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Amén. ¿No querés que te falte nada? ¿Querés tenerlo todo? Ama al Señor. Servirle con todo tu corazón, con toda tu alma. Y Él te va a dar lo que realmente necesitas. Él va a suplir todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Sí y solo sí, lo buscas primero, abrís tu corazón, permitís que Él llegue y llene tu corazón y viví conforme sus mandamientos. ¿Cuál es? ¿Cuál es de todos los mandamientos? En uno solo, ya lo leímos, se resume. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, a la manera de Jesús, como Él nos amó. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Y ya vamos cerrando esta introducción. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. El desierto era grande,
Moisés ya había llevado a pastar, a la cabra de su suegro por diversos lugares, pero solo fue en un lugar que Dios se le manifestó. En la deportación, Ezequiel estaba en diferentes puntos de la región donde él estaba deportado, donde él estaba prisionero, donde él estaba cautivo, pero fue en un lugar donde Dios se le manifestó. De igual manera, Saulo persiguió a la iglesia por muchos lugares, por muchas ciudades, pero fue en un lugar donde Dios se le manifestó. No sé en qué punto del camino te encontrás, pero Dios quiere manifestarse a tu vida, y eso solo va a suceder si guardás sus mandamientos. Lo acabamos de leer, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una de las necesidades con las que el bebé nace es la necesidad afectiva. Y muchos crecieron o crecimos con esa falta de afecto, porque sentíamos que no nos amaban. Tal vez algunos, sus padres, desde el nacimiento o aún tal vez antes, los abandonó y no experimentaron el amor de la familia. O tal vez a temprana edad sus padres fallecieron y no experimentaron el amor de padres, porque fallecieron. No porque ellos hayan abandonado el hogar, sino porque fallecieron. Y crecimos con una carencia de afecto, con una carencia de experimentar el amor de familia, el amor de padres. Y nosotros, como crecimos con esa carencia, no le hemos podido dar a nuestros hijos lo que nunca habíamos tenido, porque no recibimos o experimentamos el amor de padres. Esto mismo sucede también con Dios. Como crecimos sin Dios, no experimentamos su amor, y por lo tanto no podemos nosotros amar a la manera de Dios, a la manera de Cristo, porque Él nos tuvo presente, porque nosotros, o por ignorancia, por nuestro pecado, o por voluntad propia, lo rechazamos. Esta es la oportunidad de abrir nuestro corazón, ahora que todavía estamos vivos y todos muy jóvenes, para decirle: Señor, aquí estoy, henme aquí. Y va a ser inevitable que en este andar de fe, al igual que aquellos dos discípulos, caminaban hacia una ciudad, un pueblo llamado Emaús, es inevitable que Jesús mismo se te acerque y camine a tu lado. Eso va a ser inevitable. Eso, si no conocen la historia de los discípulos de Camino a Emaús, pueden encontrarlo en Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, del 13 al 15. Lean esa historia, que es verdad. Así que una vez que hayas reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, así como esos hombres, tu corazón no dejará de arder de amor por Él. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Pero ¿qué crees? ¿Qué pasaría si Jesús hoy viene y no encuentra fe en la tierra? Si no encuentra nuestro corazón lleno de Él. No sé qué va a pasar. No quiero ser, como dicen, ave de mal agüero o meterte el mono, pero sería muy triste que, teniendo hoy la oportunidad de vaciar tu corazón de todo lo malo, de todo
de toda amargura, de toda tristeza, no busques o no busquemos cómo llenarnos de la plenitud del amor de Dios. Eso sí sería triste, porque si has tenido la oportunidad de que alguien te ame, tuviste en tu adolescencia, en tu juventud, un noviecito, una noviecita que te amaba y te decía que te quería, te mandaba mensajitos, regalitos. Después decidiste casarte creyendo que estabas enamorado o enamorada y encontraste que tu príncipe realmente cuando lo besaste se convirtió en sapo, en un monstruo, y no era lo que creías que era, porque te deslumbró la apariencia y has estado viviendo en un tormento y sentís que la barca de tu vida se está hundiendo. Creo que es el momento, si te querés bajar de la barca, seguir a Jesús. Y va a salirte Jesús al encuentro y te va a sacar del agua, pero te va a regresar a la barca. No te va a dejar que abandones tu barca. Te va a regresar a la barca y va a poner paz en medio de la tormenta. Pero no te va a pedir que abandones tu barca. Te va a pedir que ames. Te va a pedir que perdones. Porque eso es lo que Él hizo. Lo hizo contigo, conmigo, y lo sigue haciendo para que todo aquel que lo busque, Él lo reciba. Pedí perdón, perdonate y busca de Dios y amalo. Que Dios los bendiga a cada uno y los guarde. Amén, amén y amén.